Hola, bienvenidos de nuevo al Misterio de los Capítulos. Vamos a empezar la segunda sesión de explorar la siguiente sección, que se trata sobre... Vamos como en el segundo tercio, tercer cuarto de sabiduría. En un repaso rápido, vamos a repasemos los primeros 17 capítulos que ya vimos y los voy a hacer en orden. Del 1 al 17, que no es como lo hace Choni Lama, porque si lo haces en orden es difícil de ver un patrón o entender por qué Nagarjuna avanza en los capítulos en ese orden. Y ese es nuestro gran desafío para ustedes. Los desafiamos a ustedes, participantes de este programa, a dividirse en pequeños grupos y que propongan la lógica de estos. Van a ser 27 capítulos de sabiduría, pero revisemos los primeros 17. Lo que yo hice fue esto. Tomé el comentario de Choni Lama, lo rearmé en orden, entonces puse el suyo que está en desorden en orden, que ahora está en desorden según Choni Lama, y solo lo voy a repasar sus comentarios sobre el contenido de cada capítulo. Y no voy a intentar conectar cada capítulo con el siguiente porque ese es tu trabajo. Estoy deseando ver qué se les ocurre, porque creo que me va a ayudar a mí. He tenido curiosidad de esta pregunta por mucho tiempo. También desafío a los Mixed Nuts, las personas que han estado aprendiendo a traducir. Los reto a que revisen la base de datos de John Brady, AAL, en especial la sección de Madhyamika, de los tratados nativos tibetanos. Los reto que la revisen y encuentren la explicación que da alguien de por qué los capítulos, supongo que alguien como el gran académico mongol, alguno de ellos, son el tipo de personas que pudieran tener una explicación. Los reto a que la encuentren de manera separada y no la compartan con los equipos. Bien, pero también la pueden presentar. El primer capítulo se llama Pratyaya Pariksha, que significa una investigación de condiciones. No dice causalidad, dice una investigación. ¿De quién? De condiciones para las cosas. Choni Lama justifica el capítulo diciendo, tenemos que mostrar, si vamos a comprobar que las cosas no son ellas mismas, entonces nuestro primer trabajo es comprobar cómo no comienzan en sí mismas. Bien, lo diré de nuevo. Si el objetivo de todo este libro llamado Sabiduría es comprobar que las cosas no son ellas mismas, o puedes decir vacuidad, entonces el primer trabajo que tenemos que hacer es explorar cómo comienzan sin comenzar por sí mismas. ¿Entendido? Entonces dice, por lo tanto, Nagarjuna, como primer capítulo, escribió el capítulo llamado Una investigación de las condiciones que ayudan a las cosas a comenzar. Ahí tenemos algo de lógica para el primer capítulo. Luego se derrumba. Vamos al segundo capítulo. Por cierto, esta es una imagen para ustedes. Intento darles una imagen cada vez para que intenten recordar cada idea. Personalmente lo siento como un gran ejercicio. Si quiero recordar la enseñanza que recibí hoy o ayer, solo reviso las imágenes. Y me reto a mí mismo a recordar sobre de qué se trataba. Así que cuando veas estos brotecitos saliendo de las semillas, vas a pensar, primer capítulo, sobre condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Y quiero que pienses así. Te voy a dar fotos, imágenes, y quiero que las conectes mentalmente. En este linaje, esta tradición de que al aprender un tema lo repasas al menos 2 veces después de la clase, de preferencia una vez el día de la clase y una vez al día siguiente o 2 días después. En lo personal, creo que es una gran idea hacer tu repaso obligatorio tradicional del linaje solo mirando las imágenes.
Solo opten las fotos, opten las imágenes. A mí me gusta hacerlo. Me preparo el desayuno con las imágenes sobre la mesa, me meto la comida en la boca y tomo mi café e intento recordar de qué trataba esta imagen. Para mí es un desayuno muy placentero, es como un desayuno del Dharma. Muy bien. Por cierto, esta explicación de lo que es el primer capítulo viene hasta después en el primer capítulo. Ni siquiera lo dice al principio. Yo lo busqué y lo encontré para ti. Muy bien, segundo capítulo. Ay, por cierto, hay un verso que debes recordar del primer capítulo. Lo voy a leer en sánscrito porque mi sánscrito no es tan bueno como mi tibetano y me gusta hacer excusas para intentar mejorarlo. Bien, este es el sánscrito de las líneas iniciales. Las líneas iniciales de sabiduría son extremadamente famosas. Y creo que vale la pena solo verlas. Lo voy a decir en tibetano. Muy famosas, las tenemos que recitar todo el tiempo en el monasterio, en español. Me postro ante el más elevado de los maestros, ante el completamente iluminado, que nos enseña a lograr esa paz, en la que nuestras fantasías de cómo existen las cosas son llevadas al descanso final. Me postro ante el que nos enseñó que las cosas suceden en dependencia, nada termina y nada comienza. Nada se detiene, pero nada dura para siempre, nada viene y nada va. No hay dos cosas diferentes, ni dos son lo mismo. Esta es la poesía de apertura de sabiduría. Es muy, muy poderosa. Choni Lama explica este famoso verso en 8 partes. Dice, este verso trata sobre la cosa más bondadosa que jamás hizo el señor Buda, que fue enseñarnos originación dependiente. Bien. Y después mostrar cómo está vacío. Siempre lo enseña así. La famosa alabanza de Tsongkhapa, el Buda, se llama una alabanza a la originación dependiente. El nombre largo es una alabanza al señor Buda, porque nos enseñó la originación dependiente, que hace hincapié en dónde vienen las cosas. No hace hincapié en lo que no es. Hace hincapié en de dónde vienen. ¿En la cocina? Tu marido está gritando, ¿por qué? Le gritaste a tus hijos. Es más útil que decir que tu marido no está viniendo de ningún otro lugar. Me refiero a que estás identificando de dónde está viniendo. Choni Lama explica estas primeras 8 descripciones en las líneas de apertura, que vale la pena mencionarlo en el primer capítulo. Haremos los otros capítulos más rápido para poder terminar a tiempo, que es como a las 3:50. Bien. Algo que nunca podría terminar en el sentido de desaparecer de la existencia, momento a momento. La originación dependiente nunca podría terminar en el sentido de simplemente desaparecer. Nunca podría comenzar en el sentido de tomar su propia identidad. Piensa en cosas comenzando al obtener su nombre. Una vez que algo comienza, una vez que un empleado trabaja en una compañía durante unos días, recibe un título y asume esa identidad. Un empleo normal. Muy bien. Decir que algo nunca puede detenerse, ya que el flujo ha existido hasta que es descontinuado. El flujo en el que un objeto continúa. Estoy pensando en bicicletas. Finalmente la bicicleta se destruye, pero ha habido un flujo de identidad que tuvo y se detuvo. Esta es la tercera cosa que no sucede desde su propio lado.
tiene su propia vacuidad, nada dura para siempre, que se refiere a algo que nunca podría ser destruido. Nunca nada podría venir de allá hacia acá e ir de aquí hacia allá por sí mismo, sin que se involucre el karma. Dos cosas nunca podrían ser diferentes una de la otra. Choni Lama pone el ejemplo de ocupar diferentes espacios. Ninguno podría ser el mismo en el sentido de ocupar el mismo espacio. Estos son sus comentarios en el primer capítulo. Básicamente recuerda Pratyaya Pariksha, un análisis, una investigación de las causas o condiciones de dónde vienen las cosas. Capítulo 2. Choni Lama lo describe de esta manera. Y no olviden que estoy presentándolo en desorden. Estoy presentando a Choni Lama en desorden. Él dice, una vez que escuchas que una persona no tiene naturaleza propia, podrías preguntarle cómo llegó a esa vida y cómo deja esta vida. Si es que no existe por sí misma. Si la persona no existe de cierta manera, entonces ¿cómo entra a esta vida y cómo se va de esta vida? Así que el segundo capítulo se llama Una investigación de ir y venir. Una investigación de ir y venir. En específico respecto a cómo una persona deja su vida anterior y cómo entra en su nueva vida. Si está vacía, entonces ¿quién cruza? Este es el siguiente. No olviden que su trabajo es decir, ¿cómo diablos se conecta esto con las condiciones? En el primer capítulo. Ese no es mi problema, es su problema. Y los ejemplos que dio de la imagen, si la recuerdas, era el pie. Estábamos intentando encontrar qué parte de tu pie está yendo y qué parte de tu pie ya se fue cuando vas a la mitad de dar un paseo. ¿En dónde se encuentra la línea entre la parte del pie que ha avanzado en el camino y la parte del pie que todavía está por ir? ¿Qué parte del pie ha avanzado en el camino cuando das un paso? ¿Qué parte del pie está dando el paso? ¿Y qué parte del pie todavía no ha bajado y tomado? Trabajé duro y encontré esta imagen. Nos perdimos en esa pregunta por un buen rato. No voy a hablar de eso. ¿Cuál es tu desafío? El primer capítulo era sobre cómo las cosas vienen de sus condiciones. El segundo capítulo se enfocó en cómo la gente viene de la vida pasada y entra a la vida actual. Y ahora haces esta pregunta sobre ¿quién es el que viene y va? ¿O qué parte viene y va? ¿Bien? ¿Todo bien? Ese es tu problema. Vas a conectar todos estos capítulos. Muy bien. Siguiente capítulo. Ahora estoy hablando de los capítulos 3, 4 y 5. Estos tres capítulos van juntos. Pertenecen el uno al otro. No intenten explicarlos de manera separada. ¿Entendieron los equipos? Trátenlos juntos también porque si intentas sentarte y explicar la conexión entre los 27 capítulos, te va a dar un dolor de cabeza. Hay ciertos grupos dentro de los 27 capítulos que van juntos bajo cualquier lógica budista. ¿Okay? Los siguientes tres capítulos, que son 3, 4 y 5, el capítulo 3 es una investigación de los poderes, principalmente los poderes de los sentidos. Vista, oído, olfato, gusto, tacto, pero también otros poderes tales como masculinidad, feminidad, mentalidad, intelecto. Estos poderes, que son el tema del segundo capítulo de la Vidharma Kosha. Y sobre las partes de una persona, ¿qué hay de los poderes sensoriales de una persona? Capítulo 3. Capítulo 4. Y sobre los cúmulos o las 5 partes diferentes de una persona, capítulo 5. ¿Qué hay sobre los elementos clásicos? Tierra, agua, fuego, viento. A veces añaden la conciencia
Y en la medicina añaden madera. No me pregunten por qué. Bueno, entonces estas son 3 partes típicas de la persona que el señor Buda cubrió en las enseñanzas de Abhidharma, que significa en cuál de las 3 vueltas de la rueda. Primera vuelta de la rueda. Entonces, no es descabellado hablar sobre los poderes sensoriales de una persona, las partes de una persona y los elementos que componen su ser físico. Las energías típicas que llamaríamos gravitación, inercia o entropía, cosas así, ellos expresan esas ideas a través de nombres como agua, viento, pero no se refieren a eso, no se refieren al agua física, se refieren a energías del mundo natural. Es natural para Nagarjuna tratar estos 3 capítulos como un bulto. Nagarjuna, si estás diciendo que todo está vacío y nada existe por sí mismo, y nada en sí mismo, nada es en sí mismo, entonces, ¿por qué el señor Buda describe tan concretamente estas partes concretas de una persona en la primera vuelta de la rueda? ¿Se equivocó? ¿Estaba loco? ¿Por qué lo enseñó así? Así que estos 3 capítulos exploran esas partes de una persona. Ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. No hay conexión obvia entre 1 y 2, ni entre 2 y 3, 4 y 5. Ese es tu problema. Sí. Por cierto, esta es mi imagen para los capítulos 3, 4 y 5. Y de nuevo, estoy intentando combinar capítulos. Porque vas a poner a dormir al estudiante si intentas describir 27 conexiones. Intenta. ¿Por qué Nagarjuna no escribió 5 capítulos? 6 capítulos, no sabemos, pero normalmente no sobrecargas a un estudiante con 27 lógicas de por qué los capítulos. Agrúpalos. Para mí estos son los capítulos 3, 4 y 5 y son todas las partes de un carro, describiendo las partes de una persona. El señor Buda insinuó que la gente era ella misma. Bien, y fue muy concreto sobre eso. Las partes de una persona son muy básicas, son tangibles, tienes sentimientos, tienes discernimiento, tienes cuerpo físico, tienes conciencia, son partes estándar de una persona. Y Buda nunca dijo, al describir estos 3 tipos de partes en estos 3 capítulos, nunca dijo que la persona resultante no existe, nunca dijo eso. Naturalmente, eso viene. Nagarjuna, no olvides que está en la cúspide entre el camino inferior y el gran camino. Él está en la cúspide del camino inferior, cambiando al gran camino, bien, a través del camino medio. Él es la persona que está al final del periodo de Abhidharma y está al inicio del periodo del camino medio. Él es el hito. Él es la persona en donde nos pasamos de Abhidharma al camino medio. Él es quien lo hizo. Muy bien, hablemos de los capítulos 6 y 7. Sugiero agrupar el 6 y el 7. Choni Lama lo hace. ¿Por qué? Él comienza su lógica con una pregunta. Y repito, su lógica no tiene orden. Entonces dice, bueno, alguien podría pensar, dado que tenemos emociones, tales como el deseo, y dado que observamos en las cosas de las 3 etapas, comenzar, detener y quedarse, y también vemos las explicaciones de las cosas siendo provocadas por el karma, del que hablaremos después, no podemos decir que tienen una naturaleza. Las emociones no tienen una naturaleza. Que las emociones negativas en específico provocan tu siguiente nacimiento, no tienen una naturaleza. Deben tener una naturaleza. Entonces, capítulo 6 es una investigación del deseo y la persona que siente el deseo. El capítulo 6 se llama una investigación de la emoción del deseo y de la persona que tiene esa emoción en su corazón.
Capítulo 7 es una investigación de empezar, quedarse y detenerse. Y ya tenemos pausa, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Nagarjuna salta del deseo a empezar, quedarse y detener? ¿Cuál es la conexión? Entiendo que Chani Lama quiere unir el 6 y el 7. ¿Por qué? Él dice, ¿no tienen alguna naturaleza propia? ¿Por qué los une? ¿Y su razón es realmente fuerte? Ese es su problema. ¿Cómo fluye de la discusión de las partes, que fue más concreta y no habló sobre vacuidad? Ese es su problema. Ustedes tienen que descifrarlo. Yo les estoy dando la justificación de Chani Lama para capítulos individuales o pequeños grupos de capítulos sin orden. Él lo da en desorden. Muy bien, siguiente. Por cierto, si quieres, realmente los capítulos 6 y 7 sobre empezar, quedarse y detenerse, y deseo, como tal vez la emoción que provoca un renacimiento o provoca un pasaje a través de tus vidas, renacimiento, está hablando de agentes. Cuando dices que el Buda, cuando niegas que cuando el Buda enseñó las cosas en partes, como los elementos que componen mi cuerpo físico, que no estaba diciendo que por lo tanto no vienen de sí mismos, ¿qué hay sobre la interacción entre las partes? Y sobre la causa y efecto, y sobre los agentes. ¿Qué pasa con la persona que tiene un taco de billar y que golpea la bola de billar? ¿Tampoco eso es real? ¿Cómo puede una persona cuyo pulgar y mano son reales sostener el palo y hacer girar la bola en la mesa de billar? ¿Cómo es eso posible? Esa es una pregunta que viene a continuación. Muy bien, capítulo 8. El capítulo 8 se llama Una investigación de agentes y acciones. Supongo que es muy obvia la conexión con el último. Si el deseo es lo que te lleva a tu siguiente vida, y entonces exhibes comenzar, quedarte y detener en la siguiente vida, ¿no deberíamos hablar del deseo como un agente que hace que las cosas sucedan? Entonces, el tipo que hace que las cosas sucedan. Así que el capítulo 8, una investigación de agentes y acciones, hacedores y las cosas que lo hacen. Esta es una parte de la presentación de Chani Lama, capítulo 8. Una vez que escuchan que una persona no posee naturaleza propia, tal vez alguien comience a preguntar, ¿cómo es que dicha persona vino a esta vida de otra vida? ¿Y cómo fue a otra vida desde esta? En este punto tal vez te cuestiones sobre si es el karma lo que causa que hagan ese viaje. Entonces, ¿cómo haces el karma si no hay nadie que cometa el karma? Tienes que investigar agentes y acciones que significan karma. ¿Quién hace el karma? ¿Y qué es el karma? Si nadie existe. ¿Cómo puede un taco de billar que no existe hacer que una bola cruce la mesa en una manera que no existe? Ese es el capítulo 8. ¿Lo entendieron? Vamos a la mitad del repaso. Vamos justo a tiempo. Tal vez. Esta idea del capítulo 8, pasar de una vida a otra, me gusta esta fotografía. Él es Shanti, el más reciente miembro de nuestra Sangha, nacido de Pachi Coquet y su esposa Pau, en Guadalajara, la semana pasada, creo. Sí, el día de Año Nuevo, de hecho. Siempre lo podemos recordar. Espero que los padres lo puedan recordar, uno de uno. ¿Cómo este bebé vino a esta vida? ¿Cómo se fue de la vida pasada? ¿Quién fue el que se fue y llegó? ¿Cuáles fueron las fuerzas? ¿Qué agentes o fuerzas fueron los que lo empujaron a la siguiente vida y crearon esta acción? ¿Cuáles son esas fuerzas? Capítulo 8. La conexión entre 7 y 8 es su problema. Yo solo estoy describiendo los capítulos. Capítulo 9. En desorden otra vez.
Los estoy diciendo en desorden de acuerdo a Chani Lama, pero estoy siguiendo el orden de Nagarjuna, que es, tal vez se acobardó, ¿no? Tal vez ni siquiera intentó ponerlos en orden, hizo trampa y los puso en desorden. Ese es su trabajo. Esta es su justificación para el capítulo 9. Cuando hubieron escuchado la presentación sobre cómo los agentes de acción, los hacedores de karma, no tienen naturaleza propia, la audiencia podría empezar a pensar que tal vez nunca existió nadie que renació. ¿Quién renació? Si Shanti no estaba aquí antes de que Shanti naciera, ¿quién renació como Shanti? Eso quiere decir que tuvo que haber habido alguien antes de Shanti, que era Shanti para poder renacer como Shanti. ¿Quién estaba ahí antes? ¿Quién estaba antes de que la acción fuera cometida? Bien, ese es el tema del capítulo 9. Tenemos una imagen aquí. Sí, me gusta esta. Esta es una imagen de un árbol. Compré 3 árboles de durazno para el Peach Tree Café. Stanley, Allison y yo, de Shenzhen, China, plantamos 2 de ellos en el café. Luego pensé en plantar uno en mi casa para hacer feliz a mi esposa y este es el que está en mi casa. Salieron muchos duraznos hermosos en el primer año. La pregunta es, ¿quién estaba ahí antes? Si lo piensas, es una pregunta interesante. ¿Shanti renació? No. Shanti no renació porque Shanti no estaba antes de que Shanti estuviera ahí. Entonces, ¿quién renació? ¿Quién nació como Shanti? ¿Ves lo que quiero decir? ¿Quién estaba antes? ¿Quién estaba antes de que el árbol existiera para plantar el árbol? El árbol es evidencia de que alguien estaba antes, pero ¿quién? Bien, ese es el capítulo. Capítulo 9. Capítulo 10. Estos son los comentarios de Chani Lama en desorden. El décimo capítulo, una investigación del fuego y la leña. Está dedicada a negar cierta metáfora que la gente ha empleado en un intento para comprobar que el que toma las diferentes partes de una persona en el Renacimiento tuvo alguna naturaleza en sí misma. Shanti, que tomó el cuerpo y la mente cuando salió de Pau, tenía alguna naturaleza en sí mismo o no hubiera podido tomar un cuerpo. ¿Sí? Alguien tuvo que estar ahí antes. Las escuelas no budistas intentan explicarlo con la metáfora del fuego y la leña. Así que el capítulo 10 realmente son los otros. Es importante saberlo. En esta metáfora del fuego y la leña viene de los otros chicos. Nagarjuna lo menciona solo para abatirla. Ahora, para ellos, ¿qué es el fuego y la leña? Es engañoso y lo voy a explicar. Y ustedes tienen que descifrar por qué diantres vino después del capítulo 9. Entonces, el capítulo 10, en el ejemplo, en la metáfora dada por las escuelas no budistas de agentes y acciones, el agente es la leña, no la persona que hizo el fuego. Así que cuando lean el capítulo 10, los animo a que recuerden el agente, a que la cosa que estaba antes del fuego, que hizo que el fuego sucediera, fue la leña. La leña vino antes. Pones la leña y la enciendes y entonces la leña produce fuego. Dicen que es así como puedes explicar quién renació. Ellos dicen eso. O dicen que el resultado estaba presente en la causa. El fuego estaba en la leña y fue manifestado. Esos son los Sankhya. Ellos eran la otra gran escuela de la época de Nagarjuna. Aquí está el ejemplo, fuego y leña. Y solo recuerda que estamos hablando de fuego como agente en este caso. Perdón, de la leña. Y el fuego como el acto o la acción que hace. Nosotros decimos que su ejemplo del fuego está equivocado. No olvides que no estamos presentando nuestro sistema, estamos presentando un sistema incorrecto en el capítulo 10. Muy bien.
Capítulos 11 y 12. Por cierto, solo estamos viendo los primeros 17 capítulos en este repaso porque es un repaso de capítulos que ya terminamos. Y por si tienes curiosidad, en esta sesión vamos a terminar del capítulo 18 al 23. El 18 es, creo yo, el capítulo más importante de todo el trabajo y es extremadamente popular. Es el que a la gente le gusta citar mucho. De hecho, puse a los Mixed Notes a que sacaran unas estadísticas para mí y debido al excelente trabajo de John Brady, podemos hacer este tipo de análisis estadísticos porque el programa Gopher te da un número exacto de coincidencias que obtuviste en diferentes configuraciones. Puedes hacer un estudio porcentual de citas, como cuál de estos capítulos es el más citado. Vamos a ver el capítulo 18, que es la vacuidad de la gente y las cosas. Vamos a terminar con el capítulo 23. 19, 20, 21 y 23 no son tan populares. 18 es súper popular, 24 muy popular. Tienes que venir a la última enseñanza en Nagarjuna el siguiente año. Muy bien. Capítulos 11 y 12. El capítulo 11 se llama Una investigación de un primer comienzo o un final definitivo a las cosas. Una investigación de si las cosas tienen un primer comienzo o un final definitivo. Capítulo 11. Capítulo 12. Una investigación de si el dolor es creado por sí mismo o por algo más. Incluso solo intentar dibujar una conexión entre esos dos, Johnny Lama los agrupa. Lo diré de nuevo. Capítulo 11. Una investigación de si las cosas tuvieron un primer comienzo y un final definitivo. Capítulo 12. Una investigación de si el dolor viene de sí mismo o de algo más. Si hay algo más provocando dolor. Y él dice, es Johnny Lama también, ¿bien? Vienen después del capítulo 10 porque desaprueban la idea de la leña. Estos dos capítulos, 11 y 12, comprueban que la idea de la leña de agente y acción es incorrecta. ¿Por qué es verdad? Ustedes deben recordarlo de la última sesión que tuvimos porque yo no me acuerdo. Ustedes descífrenlo. Imagen aquí. De hecho, esta es la imagen que utilizamos la última sesión cuando hablamos de estas ideas. ¿En dónde dibujas un inicio? ¿Y en dónde dibujas un final? ¿En dónde termina una vida pasada? ¿En dónde comienza la vida actual? ¿En dónde comenzó el listón? Puedes decir que el nacimiento de Shanti fue cortar el listón, delimitando una línea en el tiempo cuando terminó su vida pasada y entró a su nueva vida. Pero ese listón, de acuerdo al budismo, si representa la mente o a la vida, no tiene inicio y no tiene final. Capítulo 13. Esta es la introducción. Dado que, y repito, lo agrupa con el deseo, dado que vemos emociones como el deseo, y dado que vemos cosas exhibiendo comenzar, detenerse y quedarse, así como las causas para estas cosas, que es karma, y la gente que hace karma, si la gente puede hacer karma, si hay gente que comete karma, ¿acaso eso no tiene alguna naturaleza en sí misma? Si algo puede producir un efecto, tiene que ser en sí mismo, y nosotros decimos no necesariamente. Pero discutiremos eso después. Entonces el capítulo 13 es un análisis de factores. ¿No tuvimos ya un capítulo así? ¿Cuál fue el primer capítulo? Un análisis de quién. Sí, lo llamamos condiciones. Y ahora tenemos una palabra diferente, factores. ¿Cuál es la diferencia entre las condiciones del primer capítulo y los factores del tercer capítulo? 13º capítulo. Tenemos que analizarlo. Tenemos que hacer un pariksha.
Esta es una foto de esa última sesión que hicimos. Elegimos esta foto. De hecho, esta es una ilustración de un concepto del capítulo 13 sobre la conexión entre hacer trampa y mentir, engaño y mentira. Esa es la idea de ilusión, de que las cosas no son lo que aparentan ser. ¿Es cierto que cualquiera que te engaña necesariamente te ha mentido? Las cosas nos mienten, las cosas intentan presentarse a sí mismas como una cosa y secretamente son algo más. ¿Y pueden robarnos esas mintiéndonos? Muy bien, esa es la pregunta. Capítulos 14 al 16. Así es como Choni Lama los agrupa. Sugiero que los agrupes, porque el 27 es demasiado para cualquiera. Muéstrame 10 conexiones, muéstrame 12 conexiones, porque una cosa debe llevar a la siguiente. ¿Alguien podría afirmar como prueba que tanto la persona y las cosas poseen naturaleza propia, que las cosas sí tienen contacto entre sí en realidad? Del 14 al 16 están hablando sobre la idea crucial de si las cosas pueden hacer contacto con otras cosas. ¿El glóbulo ocular hace contacto con el mundo exterior, colores y formas? La conciencia de lo que ves hace contacto con el globo ocular. ¿Cuál es la naturaleza del contacto entre mente y cuerpo? ¿Y cuál es la naturaleza del contacto entre cosas físicas y cosas físicas? ¿Cuál es la naturaleza de las cosas tocándose entre sí? El tema general de los capítulos 14 y 16. El 14 se llama un análisis del contacto entre las cosas. El 15 se llama un análisis de la naturaleza de las cosas. Si las cosas pueden tener contacto entre sí, entonces deben tener una naturaleza aparte. Si pueden tocarse entre sí, lo que implica es que estaban separadas. Antes de que se tocaran, si fueran la misma cosa, no podrían hacer contacto. Entonces, el contacto nos lleva a un análisis del contacto entre las cosas. Nos lleva a un análisis de la naturaleza de las cosas. Y luego salta. Choni Lama lo une naturalmente, pero el capítulo 16 es un análisis de la esclavitud y la libertad de la esclavitud. Es un tipo diferente de contacto. Tal vez el contacto con las esposas. De alguna manera, estos tres tienen que estar juntos. Descifrarlo depende de ustedes. Los tres, contacto. Y la pregunta sobre contacto es crucial para entender la vacuidad. ¿Cómo una cosa puede tocar otra? Y aquí hay una foto. La idea aquí, y no sé si resultó muy clara, era ¿qué ha causado que ella tuviera contacto con el dinero? A todos nos gustaría tener contacto con más dinero, ¿verdad? Y dependiendo de tu motivación, puedes hacer contacto o no hacer contacto. El contacto no está viniendo de diferentes objetos estando en el mismo lugar espacial. El contacto viene de la motivación. El contacto con el dinero viene de la motivación de ayudar a los demás. Entonces, ¿es eso contacto realmente? El dinero toca tu mano, si tú realmente quieres que toque las manos de los demás. No porque el dinero es papel y tu mano es piel. Tenemos que pensarlo. Bien, capítulo 17. No te preocupes, este es el último de hoy. Para la siguiente clase, voy a repasar el 18, 19, 20, 21, 22 y 23. 6 capítulos que vamos a ver en esta sesión. Y solo darte una rápida introducción a ellos y luego vamos a brincar al primero, que es el 18. ¿De qué trata el 17? Alguien dice, Sansara, el ciclo del dolor. ¿Que en la cocina es? La esposa grita de regreso, yo no soy estúpida, el estúpido eres tú.
Siembra nuevas semillas, va a la habitación para salir de la cocina, se encuentra con los niños portándose mal, que vienen de las semillas de criticar al marido, le grita a los niños, regresa a la cocina y el marido le grita. Y ella le responde gritando. Eso se llama mini samsara, un mini ciclo. Probablemente tienes algunos pasando en tu casa en un momento dado. Esta es una examinación del karma y sus consecuencias. Alguien dice, samsara debe tener naturaleza propia. Y la prueba es que hay una conexión básica. Ahora tenemos una conexión con los últimos capítulos. Hay una conexión entre el karma y sus consecuencias. No es solo el karma entre tu piel y el dinero. Tienen que existir conexiones más profundas, como entre el karma y sus consecuencias, en donde existe la conexión entre ofrecer dinero a alguien para ayudarlo y que el dinero regrese. ¿Qué creó el contacto entre tu piel y el papel? ¿O los bits que crean el dinero en tu cuenta de banco en la actualidad? ¿Quién lo hizo? ¿Quién creó la conexión entre ser generoso y recibir mucho dinero de vuelta? ¿Quién creó esa conexión? ¿De dónde vino esa conexión? Tiene que ser inherente. No es que creamos, no es que tienes que hacer primero la conexión y entonces el karma funciona. De alguna manera siempre está ahí. Y eso quiere decir que nadie la creó, ¿cierto? No. Bien. Por cierto, me gustaría señalar que cuando habla en el capítulo 17 de la conexión entre el karma y sus consecuencias, elige hablar de un karma delicioso. Él elige hablar de un karma positivo. Y creo que es bueno. Pensé que te gustaría escuchar el verso. Cuando controlarte a ti mismo, que en budismo significa no lastimar a los demás, ser bueno con los demás, amor verdadero hacia los demás, son las semillas para tener felicidad como resultado, incluso a lo largo de tus vidas. Realmente se enfoca en... Siguiente imagen, última imagen. Se concentra en lo que llama karma blanco puro. Así que en el capítulo 17, cuando habla de si las conexiones son autoexistentes, la conexión que él elige es la conexión entre bondad y felicidad. Bondad hacia los demás y felicidad para ti. Lo llama karma blanco puro. Él quiere saber si la conexión entre bondad hacia los demás y felicidad para ti es natural de alguna manera, que significaría autoexistente. Muy bien. Los voy a dejar ahí. Estos son los 17 capítulos que ya cubrimos. Creo que lo sientes, sin duda yo lo siento, al intentar enseñarte que hay un caos aquí. ¿Cuál es el fluir de cada capítulo con el siguiente? La mayoría de los libros budistas son extremadamente cuidadosos para trazar una conexión entre cada capítulo sucesivo. Este libro no lo es. Este libro no lo hace. Sabiduría no lo hace. Vamos a tener que hacerlo nosotros. Tal vez Nagarjuna pretendía que nosotros tuviéramos que luchar con este ejercicio para realmente entender la vacuidad. Nos vemos en la siguiente clase.